pagar más de 100.000 pesos para viajar al pasado y encontrarse con el peor presente posible. Imperios se disputaron esta tierra, presidentes fueron encarcelados aquí, pero el peor saqueo que sufrió la isla Martín García no fue por la guerra, fue por la ideología. Bienvenidos a una tierra que guarda secretos históricos y saqueos culturales. Hoy vamos a atravesar el túnel del tiempo para ver cómo el relato oficial ha colonizado este espacio sagrado de nuestra soberanía. Prepárense para ver el contraste más doloroso, la historia de la patria pisoteada por la propaganda partidaria. Si creen que exagero, esperen a ver cómo el patrimonio nacional se cae a pedazos por falta de fondos, pero sobra presupuesto para bustos nuevos y carteles de gestión. Hoy vamos a ver la verdadera cara de la perocolonización de la isla Martín García. Llegamos al puerto de la isla cerca de las 11:30, luego de un viaje entretenido, atravesando ríos como el Luján, el río Vinculación y el Paraná de Las Palmas. Y ya en este punto empiezan a aparecer algunas discretas pinceladas de la perocolonización. Nos detenemos a escuchar a la guía, que comienza su relato en lenguaje inclusivo. Ya saben, todes, bienvenides. Un detalle que en este contexto de ruinas, historia y abandono se siente totalmente fuera de lugar, innecesario. Aquí nos enteramos que la isla Martín García se llama así en un reconocimiento que hace Juan Díaz de Solís en 1516 a su dispensero fallecido en alta mar en este lugar. También de su importancia estratégica como llave de acceso comercial a los ríos Paraná y Uruguay, desde el Río de la Plata, donde ocurrieron batallas memorables con el almirante Brown como figura patriota protagónica. A la vez, pudimos saber que la isla pertenece y depende del municipio de La Plata. Mirás tu celular y te ubica curiosamente en La Plata. El primer punto a recorrer es la cantera, una breve caminata por la zona, hoy inundada y convertida en una laguna pacífica. De aquí salió la piedra para los primeros empedrados de las principales calles de la ciudad de Buenos Aires. Los presos del penal eran quienes realizaban el trabajo pesado de extracción. La isla es un afloramiento del macizo de Brasilia, por eso tiene roca granítica, a diferencia del resto del delta, que es puro sedimento. Podríamos llegar a cruzar tortugas de agua, carpinchos o algún otro animal. Luego, tomamos un primer camino que nos llevó directo a una casa rosada. Resulta que aquí estuvo detenido Arturo Frondizi tras su derrocamiento en 1962. A diferencia de los presos comunes, él y otros presidentes como Irigoyen o Perón no estaban en celdas, sino en casas de oficiales o en la comandancia. No hay busto de Frondizi, solo una placa recordatoria del MID. Es el Movimiento de Integración y Desarrollo, partido político al que pertenecía. A pocos metros encontramos uno de los edificios más llamativos. Se trata del Teatro Urquiza, que data de 1910. Fue el centro social de la isla. Es muy atractiva y curiosa su arquitectura ecléctica, con algunos vestigios de íconos masónicos. Solo se puede ver su fachada, porque el interior no está disponible. La excusa es que al ser declarado Patrimonio Nacional, son muy pocos los que podrían encarar una obra de reconstrucción y a un costo muy alto.
Es curioso, hay presupuesto para plotear carteles con propaganda y difundir bustos nuevos, pero el patrimonio histórico nacional se cae a pedazos por falta de fondos. Prioridades. Cruzamos la calle desde el teatro y entramos al museo. Pero prepárense, porque aquí la historia oficial se impone a la fuerza. Lo que debería ser un espacio para entender siglos de batallas y soberanía se ha transformado en un centro de exposición política. Entre banderas y algunos objetos rescatados, como un banco de escuela, que es una joya de madera, y algunos libros, te bombardean con una cartelería que no deja lugar a la interpretación propia. Palabras clave que se repiten como un mantra: memoria, verdad, justicia, campos de concentración, 30.000 desaparecidos, derechos humanos. Todo bajo el logo y autoelogio de la gobernación actual. Se siente una necesidad casi desesperada de guiar tu pensamiento. Es una lástima, porque la isla tiene una mística propia que no necesita de estos recordatorios constantes para ser impactante. En la esquina está el centro cívico. Aquí conviven la oficina de los guardaparques y un busto de Hipólito Yrigoyen. Es un espacio dedicado a este presidente que habitó la isla como detenido. Paradójicamente, quedó encerrado en esta estructura, como escondido. Incluso está tapado por unos arbustos. Lo obvio es que fue colocado en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Es uno de los pocos rastros que quedaron de una marca política anterior antes de que llegara la ola actual. Recién a la salida, te percatás que está el busto de Eva, como enfrentando al de Yrigoyen, que se encuentra ahí recluido en el patio del centro cívico. A pocos metros, la realidad política te vuelve a convocar. Te encontrás con esta instalación, un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, en plena plaza central. Saliendo de la plaza, vemos colgada la bandera de memoria, verdad y justicia. Es inevitable sentir que la isla ha sido marcada territorialmente. No hay rincón que escape a la narrativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es la perocolonización en su máxima expresión. Usar el patrimonio de todos para el mensaje de algunos. Justo enfrente llegamos a lo que todos vienen a ver, el penal, o lo que queda de él. Este lugar albergó a militares, anarquistas y delincuentes muy peligrosos. Se respira una energía pesada, densa. Lo llaman el Alcatraz argentino. Seguimos el recorrido y justo frente al penal vemos el edificio de la prefectura. Comenzamos como por un corredor de servicios. Nos topamos con un viejo almacén y la famosa panadería, donde muchos aseguran que se elabora el mejor pan dulce de Argentina. Dicen que si venís tenés que probar el famoso pan dulce. Se hornea a leña con una receta que ha pasado de generación en generación. Era el favorito de un presidente argentino en los años 90. ¿Recordás cuál? ¿Una pista?
Perón también era fanático de ese pan dulce, por lo que añade una capa de ironía a este concepto de perocolonización, porque incluso en lo gastronómico la marca está presente. Al lado, la capilla de la isla, pequeña, pintoresca. Hoy, domingo de Pascua, no hay misa porque está en refacción. Un fenómeno del lugar es que hay muchísimos gatos en la isla y se les pide a los pobladores que no dejen sueltos a sus perros para evitar conflictos, por lo que pasean atados o los dejan dentro de su casa. Otra cosa inusual es que no hay autos particulares, solo oficiales como de gendarmería, y los vecinos se mueven en bicicleta o caminando. A pocos metros, otra plaza, esta vez rodeada por una escuela que cuenta actualmente con 21 alumnos entre jardín, primaria y secundaria. ¿Y qué encontramos a la entrada? Un busto del general Perón. El hospital funciona como una sala de primeros auxilios. No hay médico de manera permanente y mucho menos quirófano ni servicios de salud más que lo básico. En la isla hay unos 200 residentes permanentes y a las embarazadas se les pide que se trasladen de la isla a los 7 meses de embarazo porque no cuentan con equipamiento para asistir una complicación en el parto. La estructura es de la época en que la isla supo ser una base militar y contaba con cerca de 4.000 residentes. IOMA, que es el Servicio de Salud del Gobierno de Buenos Aires, tiene su cartel reluciente aquí. Pero si una mujer está por dar a luz, la solución es mandarla a la ciudad 2 meses antes, porque aquí no hay nada. En la plaza se encuentra un recordatorio del movimiento Ni Una Menos y el único cartel de propaganda política explícita lo encontramos también en esta plaza. Hicimos una parada pasadas las 13 horas para almorzar en el Comedor Solís, un simpático restaurante que ofrece asado, ensalada y opciones de postre como ensalada de fruta y helado. La verdad que cumple. Como bebidas están incluidas sin alcohol algunas gaseosas y agua. No encontré bebidas sin azúcar de mi gusto y me tuve que conformar con un agua tónica. Aquí finalizan los servicios de la guía y empiezan cada uno a hacer su propio recorrido. Hay muchas alternativas y cada uno elige qué dirección tomar. Dejamos atrás la zona del restaurante y nos metemos en lo que supo ser el corazón militar de la isla. Hoy la imagen es desoladora. Con excepción del hostal y el camping, que sobreviven en viejas estructuras, el resto está en ruinas. Encontramos restos de la explotación de la cantera. Es irónico, caminamos con cuidado porque podría haber un derrumbe en cualquier momento. Y recordemos que aquí no hay quirófano ni guardia médica permanente, y estamos librados a nuestra suerte. Llegamos al mirador de la frontera y a la pista de avión y al helipuerto. En medio del abandono, esto. Una pista de aterrizaje y un helipuerto que se ven sospechosamente impecables para un lugar con 200 habitantes. Llama la atención. Hay avionetas y un helicóptero estacionado. No hay torre de control, nadie parece controlar nada. En una isla que es técnicamente una reserva natural y un sitio histórico, este despliegue de logística aérea se siente raro. Miren este asfalto, está mejor que la Panamericana. ¿Para qué necesita una isla de 200 personas una infraestructura aérea de este nivel si no hay torre de control ni registros claros? Saquen sus propias conclusiones. Pero el olor a uso privado es más fuerte que el olor al río. Pero no todo es política. La naturaleza también hizo lo suyo. Miren. Martín García es argentina.
pero por la acumulación de sedimentos se terminó uniendo a la isla uruguaya Timoteo Domínguez. Piénsenlo. Estoy en la única frontera seca entre Argentina y Uruguay. Podés cruzar de país caminando por la selva. Un fenómeno geográfico que pocos conocen. A la vez, presten atención a esto. Rodean la isla aguas uruguayas, por lo que se da el fenómeno de que para entrar en tu país tenés que necesariamente entrar en zona uruguaya. Una de las características que tiene la isla es que, si bien es territorio argentino, a partir del Tratado del Río de la Plata, está como rodeado de aguas uruguayas, ¿no? Y de hecho estamos muy cerquita del territorio continental uruguayo. Acá la isla se divide como en dos, hay una parte que es argentina literal y otra que fue formándose y que se dio al Uruguay, que es la única frontera territorial que tenemos para el Uruguay, dentro de acá de la isla. Es muy, muy curioso eso. Más por descubrir. En la isla supo haber una escuela de grumetes que se formaban como marinos en la isla previo al Tratado del Río de la Plata. Pasamos por el Faro, otro monumento histórico que sobrevivió a todas las gestiones. Inaugurado en 1897, sus destellos guiaron a los navegantes por décadas. Hoy es el otro monumento histórico nacional que merecería ser restaurado. Bueno, estamos acá en el antiguo Faro, que al ser declarado monumento histórico, lo que ocurre es que solamente personas especializadas pueden repararlo. Entonces está en una condición bastante precaria y bueno, no se puede ingresar ni nada. Pero tiene eso, digamos, todo lo que fue declarado monumento histórico, como lo ves también en teatro, no puede ser restaurado por cualquiera, sino que tiene que venir gente especializada que se pueda especificar en lo que es el mantenimiento de los edificios históricos. Muy cerca y pasando por la usina, llegamos al lugar más magnético de la isla, el cementerio. Miren las cruces, están todas torcidas. El terreno se dio, el funebrero tenía un molde torcido, era descuidado, ¿podría ser un símbolo masónico? Nadie lo sabe con certeza, pero los nombres de los primeros pobladores, de las generaciones de panaderos, de los vecinos de la isla, como de marinos alemanes del Graf Spee, o náufragos desconocidos, y hasta el del propio Martín García bajo este ángulo espectral, te recuerda que al final la isla siempre reclama lo suyo. Saliendo, seguimos la senda hacia dos monumentos importantes. El primero, el monumento a los héroes de ambos territorios, aludiendo a Argentina y Uruguay y en homenaje a quienes defendieron la soberanía desde ambos lados. Continuando un recorrido selvático, nos encontramos con el monumento a los dos banderas. Simboliza la hermandad rioplatense y la historia compartida de la isla.
Acá estamos en un parque que conmemora a los caídos, digamos, de ambas naciones o algo así, porque a partir de este tratado del Río de la Plata, lo que ocurrió es que se acordó que de alguna manera se eliminara la idea de que esto podía ser un área de conflicto y se estableció que fuera exclusivamente un espacio ecológico y a la vez de turismo, digamos, de destino turístico. Entonces, acá ya no hay más bases militares y nada que tenga que ver con posible conflicto entre Argentina y Uruguay. Y esto se estableció a partir de este Tratado del Río de la Plata. Por eso encontramos banderas argentinas o uruguayas dentro de la isla como Se nos termina el tiempo. Por ir buscando estos rincones nos quedó fuera el barrio chino y las ruinas del Puerto Viejo, pero así es Martín García, siempre te deja con ganas de más. Incluso me quedé con ganas de encontrar los restos de aquella avioneta Cessna que cayó en los años 2000. Una historia trágica que marcó a los isleños. El accidente que provocó 5 muertos, entre los que se encontraban los 2 tripulantes y el director y 2 docentes de la escuela de la isla. Bueno, estamos concluyendo la breve recorrida por la isla Martín García. Una isla cargada de historia, interesante. Como positivo, el lugar está limpio, los senderos están mantenidos. Para mí entender, el tema de propaganda política es un poquito molesta. Tantos años de gobernación de un solo partido y el poder que se le da, porque ya que depende de la provincia, ha hecho que sea una especie de manifiesto dentro del pueblo del partido político gobernante, recordando su ideología. No obstante eso, veo poco mantenimiento de los edificios públicos. Sí, nos hubiera gustado, por ejemplo, el teatro, que tiene esta característica, digamos, al declararlo Monumento Histórico Nacional, son muy pocas las personas que pueden venir a restaurarlo, ocuparse de eso, y debe costar mucho más dinero que lo haga un albañil o que lo haga cualquier persona, digamos. Y esto hace que las piezas por ahí más valiosas de la isla estén abandonadas. Porque, bueno, y si yo, la cárcel, digamos, cualquiera puede entrar a la cárcel y de esta forma es como que cada vez que uno viene a la isla está un poco más deteriorada. Después se ha inaugurado ahora el 15 de marzo el museo de acá, pero también es internamente lo que hay es un manifiesto continuo ideológico como lo es en la plaza, esta especie de recordatorio de las madres de Plaza de Mayo, o esto de memoria de verdad y justicia por cada una de las esquinas de la isla. Entonces, es un poco excesivo, es un poco mucho. Concuerdes o no con la ideología, es como algo que tiñe, digamos, todo, por lo menos lo que es el casco histórico de la isla, y es como un poco excesivo. Exacto. No obstante, volvemos a destacar que está limpio, que los senderos están mantenidos y que en realidad uno puede andar libremente por acá siempre y cuando se respeten las normas, sin problemas, seguridad 100%. Sí. Y el paseo partiendo de Puerto de Tigre es muy lindo. Es un lindo paseo para quien no conoce el delta. Tenés un pantallazo importante del delta. Sí. ¿Volveríamos? Yo creo que sí, que hay que volver porque queda mucho para ver. Ahora, me gustaría verlo un poquito más mantenido cuando vuelva. Sí, tal cual. Esa es la realidad. Lo que encontramos de estructura lo encontramos deteriorado. Y nos gustaría ver menos banderas, menos carteles de la gobernación y mejor estructura. Esa es la realidad. ¿Qué puntaje le ponemos? Yo, 3/5. Vos, 2. Bueno, 2,5 cerramos en promedio. Ahí estamos. Martín García no es solo una isla, es un libro abierto. Si vienen, no solo busquen la foto del Pan Dulce o del Penal.
Busquen el silencio, el canto de los pájaros y traten de imaginar cuántas historias pasaron por estos mismos adoquines antes de que llegaran los carteles de colores y lenguaje inclusivo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocían esta cara oculta de la isla? ¿Creen que es necesario marcar cada rincón con ideología o preferirían que el dinero se use para restaurar el teatro? Los leo en los comentarios. La historia es soberana y no se deja tapar tan fácil. Gracias por acompañarme en este viaje de 30 minutos por el corazón del Río de la Plata. No olviden suscribirse y contame qué pensás de esta colonización en los comentarios. Hasta la próxima. Salimos a las 9 de la mañana de la estación fluvial de Tigre en una de las 2 empresas que cruzan a la isla. Podés viajar solo los fines de semana o los feriados y el viaje en crucero dura 2 horas y algo más. Tip de oro. Se puede ir por el día o quedarse a dormir para sentir el silencio absoluto de la isla. Esta última opción es solo para aventureros, porque el hotel está cerrado y tenés la alternativa de camping u hostal con comodidades limitadas, pero mucha experiencia por vivir. El viaje solo cuesta 90.000 pesos ida y vuelta. El day tour, que incluye almuerzo y guía, sale 17.000 pesos más. No hay descuentos para jubilados, sí para niños. Podés reservar online para garantizarte el lugar. Es importante llevar zapatillas, repelente por los mosquitos y equipo de mate con algo para compartir y disfrutar el viaje tanto en las mesas de 6 personas o en la cubierta del catamarán.